Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Contracultura. Como siempre, un placer estar con ustedes esta noche que estoy grabando este podcast y poder entregarles esta interesante información que les traigo a continuación. Esta información es muy importante que escuchen este podcast. Si no están en el auto, quizás lo están escuchando con sus audífonos en el metro. Quizás están en la tranquilidad de sus casas escuchando este programa. Importante que lo dejen correr. Importante que entiendan esta información, ya que es absolutamente vital. No importa del país que tú seas. Lo que sí importa es que yo les pueda entregar justamente esta información, que estoy seguro que una vez más vamos a lograr cambiar un poco más la perspectiva, vamos a lograr profundizar aún más en aspectos claves de lo que está sucediendo hoy en día. Hoy día vamos a hablar de la revuelta contra Dios. Esta revuelta que es eliminar justamente de nuestra sociedad los principios cristianos. Hemos visto cómo acaba de arder parte de la iglesia de Notre Dame en París, y este incendio es bastante peculiar, producto de que hemos visto una seguidilla. Van ya más de 600 atentados en diferentes partes de Europa en los últimos años contra iglesias cristianas, iglesias católicas, llámenle como ustedes quieran, pero representan de alguna manera la fe cristiana, y por eso es tan importante entender esto en ese contexto. Vamos a ver hoy día justamente qué es lo que pueden esperar ustedes de este programa. Vamos a ver un tema que es clave, que es la subversión de la iglesia católica. Vamos a entender por qué vemos que todos los valores morales occidentales están siendo destruidos desde la base, desde el principio. Y es muy importante entender esto porque independiente que tú seas o no seas católico, o seas o no seas cristiano o de la religión que sea, nuestras culturas occidentales tienen algo en común y se han hecho grandes por eso, especialmente en los países desarrollados. Se han hecho grandes y se han hecho desarrollados por el hecho de que abrazan todos ellos la fe cristiana. Y cuando digo cristiano, son los principios que dejó Cristo. Lo más importante es el ama a tu prójimo como a ti mismo, que nos asegura una convivencia sana y armónica y en la tierra a través del respeto, a través de la compasión. Y también el otro principio que me gusta a mí, que lo encuentro fundamental, que la verdad los hará libres. Esta búsqueda de la verdad es también una búsqueda final de la libertad. Al conocer esta verdad, vamos a poder finalmente hacernos libres. De eso se trata. Por eso creo que es absolutamente incompatible, absolutamente incompatible el hecho de ser cristiano, abrazar los valores morales cristianos con ser de izquierda. Es absolutamente lo contrario. ¿Qué pueden esperar hoy ustedes de este programa? Vamos a ver la revuelta violenta contra Dios en el este. Vamos a ver cómo la Unión Soviética destruyó las religiones ortodoxas con violencia. Vamos a ver, por ejemplo, la destrucción de la cultura, la religión y la ruptura de la conexión entre el hombre y Dios por parte del Partido Comunista Chino. Es muy importante entender el rol que tiene hoy el Partido Comunista Chino y la influencia de los chinos en Occidente, aunque pase muy solapada y aunque nosotros veamos una relación con ellos simplemente en términos económicos, pero esto va mucho más allá. Vamos a ver también cómo en el oeste se están infiltrando las religiones y a la vez restringiéndolas. Vamos a ver la infiltración de la religión y la restricción también que hay hoy día hacia la religión. También vamos a ver la retorcida teología del espectro comunista y el caos religioso, un programa muy interesante que les he preparado el día de hoy. Bueno, y para comenzar, vamos a decir que casi todos los pueblos del mundo tienen sus propios mitos y leyendas antiguas que discuten la creación del hombre por parte de sus dioses, a imagen de dioses, y que constituyen la base de la moralidad y la cultura de ese pueblo. Estas tradiciones dejan un camino de regreso al cielo para aquellos que creen en sus dioses. En el este y en el oeste hay registros y leyendas de cómo Nuwa y Jehová crearon a su gente. Los dioses amonestan al hombre a seguir los mandamientos de los dioses o de lo contrario son castigados por ellos.
En tiempos de decadencia moral generalizada, los dioses destruyen al hombre para preservar la pureza del universo. Muchas razas en el mundo tienen leyendas sobre cómo las grandes inundaciones destruyeron las civilizaciones. Algunos de estos eventos fueron grabados en detalle en diferentes tipos de soportes. Para mantener la moralidad de los seres humanos, hay momentos en que los seres iluminados o profetas se reencarnan en el mundo humano para rectificar los corazones de las personas, evitar que sean destruidos y guiar a estas civilizaciones para que se desarrollen y maduren. Tales individuos incluyen a Moisés y Jesús en el oeste, Lao-tzu en el este, Sakyamuni en la India y Sócrates en la antigua Grecia. La historia humana y la cultura ayudan a las personas a comprender qué son los budas, los taos y los dioses, lo que significa creer en Dios y cómo practicar el cultivo. Las diferentes escuelas de práctica enseñan lo que es justo y lo que es malo y cómo distinguir la verdad de la falsedad y el bien del mal. Ellos enseñan al hombre a esperar el regreso del Creador a la tierra antes del fin del mundo para ser salvos y regresar al cielo. Una vez que las personas rompan su conexión con el Dios que los creó, su moralidad se deteriorará rápidamente. Así desaparecieron algunas razas como la legendaria civilización atlántida, que fue enterrada en el mar durante la noche. En el este, especialmente en China, las creencias están arraigadas en los corazones de las personas a través de la cultura tradicional. Por lo tanto, es difícil engañar al pueblo chino para que acepte el ateísmo con simples mentiras. Para desarraigar los 5.000 años de creencias y cultura de China, el malvado espectro comunista utilizó la violencia en gran escala para asesinar a las élites que habían heredado la cultura tradicional y luego usaron mentiras para engañar a los jóvenes de generación en generación. En Occidente y en otras partes del mundo, las religiones y las creencias son los medios para mantener el contacto entre el hombre y los dioses y son piedras angulares importantes para mantener los estándares morales. Aunque el espectro maligno no logró establecer la tiranía comunista en estos países, logró su objetivo de destruir las religiones ortodoxas y corromper a los seres humanos por medios del engaño, la desviación y la infiltración. El manifiesto comunista llama a la destrucción de la familia, la iglesia y la nación-estado. Obviamente, eliminar y subvertir las religiones es uno de los objetivos más importantes del Partido Comunista. Desde creer en los dioses hasta convertirse en un seguidor de Satanás, Marx conocía claramente la existencia de los dioses y el diablo. También sabía claramente que las enseñanzas demoníacas sin adornos eran difíciles de aceptar para las personas, especialmente para las personas religiosas. Por lo tanto, abogó por el ateísmo desde el principio, declarando que la religión es el opio de la gente y el comunismo comienza desde el principio con el ateísmo y así sucesivamente. La gente no necesita adorar al maligno, pero mientras la gente ya no crea en los dioses, el maligno puede corromper y ocupar el alma y eventualmente arrastrar a la gente hacia el infierno. Es por eso que los partidos comunistas cantan: nunca ha habido un salvador del mundo, ni deidades, ni emperadores de los que depender, para crear la felicidad de la humanidad. Debemos depender enteramente de nosotros mismos. Marx vilipendió las religiones y los dioses juntos en teoría, mientras que Lenin pudo usar la maquinaria del Estado para atacarlos después de tomar el poder en 1917. Lenin utilizó la violencia y otras técnicas de alta presión para oprimir a las religiones ortodoxas y la fe justa para reforzar a las personas a alejarse de los dioses. En 1919, Lenin comenzó la eliminación a gran escala de la religión bajo el nombre de prohibir la propagación de viejos pensamientos. En 1922, Lenin aprobó una resolución secreta que estipula que la propiedad de valor, especialmente la de las instituciones religiosas más ricas, debe llevarse a cabo con una resolución despiadada, sin dejar nada en duda y en el tiempo más breve. Declaró también: el número de representantes del clero reaccionario y de la burguesía reaccionaria que logramos rodar en esa ocasión, mejor porque a esta audiencia se le debe enseñar una lección de tal manera que no se atreverán a pensar en ninguna resistencia en absoluto durante varias décadas. Durante un tiempo, una gran cantidad de bienes de la iglesia fue saqueada, iglesias y monasterios fueron cerrados y un gran número de clérigos fueron arrestados y miles de clérigos ortodoxos fueron ejecutados.
Después de la muerte de Lenin, Stalin siguió a Lenin y comenzó una limpieza extremadamente cruel en los años 30. Aparte de los miembros del Partido Comunista, intelectuales y personas en el campo religioso fueron incluidos en la limpieza. Stalin ordenó a todo el país implementar el plan quinquenal del ateísmo. Declaró que cuando completara el plan, la última iglesia se cerraría, el último sacerdote sería destruido, la Unión Soviética se convertiría en una tierra fértil para el ateísmo comunista y ya no se encontraría rastro alguno de religión. Según estimaciones conservadoras, hasta 42.000 sacerdotes fueron torturados hasta la muerte en esta campaña. Para 1939 había más de 100 iglesias ortodoxas en toda la Unión Soviética abiertas al público, mientras que había más de 4.400 antes de que los soviéticos tomaran el poder. 98% de las iglesias y monasterios ortodoxos en toda la Unión Soviética estaban cerrados. Las iglesias católicas también fueron erradicadas. Durante ese periodo, las élites culturales e intelectuales fueron enviadas al Gulag o asesinadas a tiros. Durante la Segunda Guerra Mundial, para aprovechar los recursos financieros de la Iglesia y la mano de obra para resistir a Alemania, Stalin pareció detenerse en la persecución de las iglesias ortodoxa y católica, dando la impresión de que podría rehabilitar esas religiones, pero tenía un objetivo más básico en mente: ejercer un control estricto sobre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica, restauradas como una herramienta para socavar las religiones tradicionales. Alexis II de la antigua Unión Soviética fue promovido a obispo de la Iglesia Ortodoxa en 1961 y se convirtió en arzobispo en 1964. Se convirtió en patriarca de Moscú en 1990, antes de la desintegración de la Unión Soviética. Después del colapso de la Unión Soviética, abrió brevemente los archivos de la KGB, que revelaron que Alexis II trabajó justamente para la policía secreta de la Unión Soviética. Más tarde, Alexis II confesó que había sido comprometido y que era un agente de los soviéticos. Más tarde se arrepintió abiertamente y declaró: defendiendo una cosa era necesario dar en otra parte. ¿Hubo alguna otra organización o alguna otra persona entre quienes tuvieron que asumir la responsabilidad, no solo por ellos mismos, sino por miles de otros destinos que en esos años en la Unión Soviética no estaban obligados a actuar de la misma manera? Sin embargo, ante esas personas a quienes los compromisos, el silencio, la pasividad forzada o las expresiones de lealtad permitidos por los líderes de la Iglesia en esos años causaron dolor ante estas personas y no solo ante Dios. Les pido perdón, comprensión y oraciones, declaró Alexis. La religión se convirtió así en una herramienta para lavar el cerebro y engañar al público bajo el control del espectro malvado comunista. El Partido Comunista de la Unión Soviética no mantuvo la religión adulterada en su propio territorio, sino que extendió sistemáticamente su influencia maligna al mundo. La destrucción de la cultura, la religión y la ruptura de la conexión entre el hombre y Dios por parte del Partido Comunista Chino. Aunque China no tiene una sola religión para todas las personas como en otros países, los chinos también tienen una firme creencia en los dioses y en Buda. La vida religiosa de China es única. A diferencia de otras regiones llenas de conflictos religiosos, el confucianismo, el budismo, el taoísmo e incluso las religiones occidentales han coexistido pacíficamente en China. Estas creencias son la base de la cultura tradicional china. A pesar del gran diluvio que causó la destrucción de la humanidad, China conservó una civilización completa. Desde entonces, la nación china continuó desarrollándose. Ha mantenido un registro continuo de sus 5.000 años de historia y ha creado una era espléndida y magnífica que se ganó la estima de muchas naciones. China fue llamada el Imperio Celestial. Su cultura influyó profundamente en toda la región del este de Asia y llevó a la formación de una esfera de civilización china. La apertura de la ruta de la seda y la propagación de los 4 grandes inventos, fabricación de papel, brújula, pólvora y la impresión, a Occidente promovieron la civilización global e influyeron en el desarrollo de Europa e incluso en todo el mundo. La espléndida cultura y creencias de China se han integrado en la médula del pueblo chino en el transcurso de 5.000 años, y esto lo convirtió en el objetivo que el espectro malvado comunista quería destruir.
Sin embargo, era imposible engañar y tentar al pueblo chino para que abandone miles de años de cultura y creencias tradicionales y acepte la ideología occidental del comunismo. Por lo tanto, el Partido Comunista Chino utilizó todo tipo de tácticas malvadas durante décadas de campañas políticas persistentes. Comenzando con la masacre violenta, el Partido Comunista socavó la esencia de la religión, persiguió a los intelectuales y destruyó la cultura tradicional china, incluida su cultura material, arquitectura, templos, reliquias culturales, pinturas antiguas, curiosidades antiguas, etc. Mientras destruía la cultura tradicional, el partido también estableció sistemáticamente la malvada cultura del partido y la utilizó para cultivar y entrenar a aquellos que no fueron asesinados para convertirlos así en herramientas para socavar la cultura tradicional. Algunos sintieron el espectro comunista para masacrar a otros. El Partido Comunista entiende bien cómo usar los intereses económicos, el lavado de cerebro político y otros medios para hacer que las personas sucumban a la manipulación. Los repetidos movimientos políticos, la supresión y la masacre han hecho que el Partido Comunista Chino se familiarice cada vez más con estas tácticas y les han permitido prepararse para la batalla final entre los justos y los malvados en el mundo humano, destruyendo los cimientos de la cultura tradicional. Los terratenientes y la nobleza de las áreas rurales y los comerciantes y académicos de las áreas urbanas eran las élites que llevaban la cultura tradicional de China. Llevaban la misión de heredar y difundir las tradiciones de China. En las primeras etapas de la toma del poder por parte del Partido Comunista, en 1949, el partido utilizó una serie de movimientos como la campaña de reforma agraria, la campaña para reprimir a los contrarrevolucionarios y las campañas de los 3 anti y los 5 anti, para masacrar a los terratenientes. Saqueando la riqueza social y creando el terror, el partido aniquilaba a las élites que habían promulgado la cultura tradicional. Al mismo tiempo, utilizando los métodos de ajustes institucionales para reformar ideológicamente a los académicos, adoctrinándolos con materialismo, ateísmo y la teoría de la evolución, el Partido Comunista lavó el cerebro sistemáticamente a una nueva generación de estudiantes, inculcando el odio hacia la cultura tradicional. A través del movimiento antiderecha en la década de 1950, todos los intelectuales desobedientes fueron exiliados y sentenciados a la reeducación a través del trabajo forzado, echándolos al fondo de la sociedad. El partido hizo que los académicos, cuyas opiniones fueron una vez respetadas y que guiaron a la sociedad, fueron objeto de la burla y la ridiculización. La erradicación de las élites tradicionales puso fin al proceso de heredar y transmitir la cultura tradicional china que había durado generaciones. Los jóvenes que llegaron más tarde ya no se cultivaban, socializaban ni cultivaban en esa cultura a través de la familia, las escuelas, la sociedad o el pueblo, y se convirtieron en una generación sin cultura tradicional. Después del movimiento antiderechista, ya sea en la familia, la escuela o la sociedad, no hubo voces independientes. Sin embargo, el Partido Comunista todavía no estaba satisfecho. Después de todo, los ancianos aún conservaban la memoria de la cultura tradicional y los objetos materiales de la cultura tradicional, incluidos los artefactos y edificios antiguos, estaban en todas partes. Además, los valores tradicionales continuaron transmitiéndose a través del arte. En 1966, el Partido Comunista inició un movimiento destinado a destruir la cultura tradicional en mayor escala, la Gran Revolución Cultural. Usando el lavado de cerebro de los estudiantes después del establecimiento de la República Popular China, incitaron la inquietud y la rebeldía de los adolescentes y utilizaron la campaña Destruir a los 4 vientos, viejas ideas, viejas culturas, viejas costumbres, viejos hábitos, para causar estragos y destrucción en los chinos tradicionales. Después de la Revolución Cultural, el infierno de destruir a los 4 vientos se quemó en la tierra de China. Monasterios, templos, estatuas y pinturas budistas, artefactos y sitios culturales fueron destruidos por completo. Las esencias de la cultura china que habían sido heredadas y preservadas durante miles de años fueron destruidas de la noche a la mañana sin esperanza alguna de restauración. Antes de la Revolución Cultural había más de 500 templos y monasterios en Beijing. Cada una de las miles de ciudades y pueblos en China tenía paredes antiguas, templos y monasterios.
los artefactos antiguos estaban en todas partes. A solo un pie por debajo de la tierra se pueden encontrar artefactos de la historia reciente. Por otros 2, 3, a 20 pies se pueden encontrar innumerables artefactos dejados por las dinastías anteriores. Sin embargo, durante la Revolución Cultural, grandes cantidades de estos artículos fueron destruidos. La campaña para destruir los 4 antiguos no solo arruinó los sitios de práctica religiosa, oración y cultivo, lugares antiguos que representaban la armonía entre el hombre y el cielo, sino que también erradicó las creencias rectas básicas de los corazones humanos, como la creencia en la armonía entre los humanos y el cosmos. Muchas personas, creyendo que tales tradiciones son irrelevantes, pueden no pensar mucho en esto, pero cuando las personas cortan sus lazos con los dioses, a su vez perderán la protección de los dioses y se acercarán a un abismo peligroso. En ese punto es solo cuestión de tiempo. Además, para cortar la conexión del pueblo chino con sus ancestros y dioses, el Partido Comunista Chino tomó la iniciativa de maldecir a los antepasados del pueblo chino y profanar y despreciar la cultura tradicional. Los países de todo el mundo usualmente veneran a sus ancestros y reyes del pasado y valoran sus tradiciones. Asimismo, los sabios y filósofos de la historia china transmitieron una cultura de esplendor. Esta cultura es un tesoro que pertenece a China y al mundo entero y merece el respeto de las generaciones futuras. Sin embargo, a los ojos del Partido Comunista y sus desvergonzados propagandistas, el emperador, los generales, los eruditos y las personas dotadas de la antigua China no servían para nada. Tal insulto a los propios antepasados es ciertamente raro a lo largo de la historia. Dirigidos por el partido, el pueblo chino se opuso a Dios, rechazó a sus antepasados y destruyó su propia cultura y los puso en un camino peligroso, persiguiendo a las religiones. La creencia religiosa es un componente vital de la cultura tradicional china. El taoísmo, el budismo y el confucianismo, conocidos en el mundo, se entrelazaron en su brillantez y se eternizaron por miles de años de la historia china. Muchas religiones occidentales también desempeñaron un papel en la historia china. Después de que el Partido Comunista obtuvo el poder a través de la violencia en 1949, siguió a la Unión Soviética. Por un lado, el Partido Comunista Chino promovió el ateísmo y lanzó ataques ideológicos contra la creencia en Dios. Por otro lado, a lo largo de una serie de movimientos políticos, utilizó métodos de violencia y alta presión para reprimir, perseguir y eliminar las religiones, incluso mediante el asesinato de practicantes religiosos. La persecución de aquellos con creencias ortodoxas se hizo cada vez más severa, hasta su punto máximo con el inicio de la sangrienta persecución de la práctica espiritual de Falun Gong en 1999. Después de 1949, el Partido Comunista Chino comenzó a perseguir a las religiones a gran escala y prohibió las reuniones religiosas. El Partido Comunista quemó numerosas copias de la Biblia y escrituras de muchas otras religiones. También exigió fuertes castigos para cristianos, católicos, taoístas y budistas, incluido que los miembros se registren en el gobierno y se arrepientan por los supuestos errores. Los que se negaron a cumplir fueron sometidos a severos castigos. En 1951 el partido también declaró explícitamente que aquellos que continuaban asistiendo a reuniones religiosas serían ejecutados o encarcelados de por vida. Numerosos monjes budistas fueron expulsados de los templos o forzados a vivir y a trabajar en entornos seculares. Católicos y sacerdotes occidentales en China fueron encarcelados y torturados. Los sacerdotes chinos también fueron a la cárcel, mientras que los creyentes fueron ejecutados o enviados a la reforma mediante el trabajo forzado. Los sacerdotes y los seguidores cristianos tuvieron el mismo destino que los católicos. Después de 1949, más de 5.000 obispos y sacerdotes católicos chinos fueron encarcelados o ejecutados y solo quedaron unos pocos cientos. Algunos sacerdotes extranjeros en China fueron ejecutados, el resto fueron expulsados, más de 11.000 católicos fueron asesinados. Numerosos seguidores fueron arrestados arbitrariamente o fueron sujetos a multas extorsivas. Según estadísticas incompletas, en los primeros años del ascenso al poder del Partido Comunista Chino, casi 3 millones de seguidores religiosos y miembros de organizaciones religiosas fueron arrestados o ejecutados.
Al igual que el Partido Comunista Soviético, para fortalecer el liderazgo sobre la religión, el Partido Comunista Chino estableció agencias reguladoras para cada grupo, como la Asociación Taoísta China, la Asociación Budista China y similares. Contra los católicos, el Partido Comunista Chino estableció la Asociación Católica Patriótica China, que controlaban totalmente. Todas las asociaciones religiosas fueron obligadas a seguir la voluntad del partido, que controlaba y reformaba el pensamiento de los miembros. Al mismo tiempo, el partido utilizó estas asociaciones para realizar acciones que el espectro del mal no podía hacer directamente: sembrar la discordia y corromper las religiones ortodoxas desde dentro. El partido también trató al budismo tibetano de la misma manera. Después de enviar ejércitos y ocupar el Tíbet en 1950, el Partido Comunista inició una fuerte persecución al budismo tibetano. El 14º Dalai Lama escapó del Tíbet en 1958 y vivió en el exilio en India, lo que el Partido Comunista consideró una rebelión. En mayo de 1962, el 10º Panchen Lama presentó al Consejo de Estado del Partido Comunista Chino un informe sobre el sabotaje de la cultura tibetana por parte del partido, especialmente sus tradiciones budistas. Después del inicio de la Revolución Cultural en 1966, muchos lamas se vieron obligados a volverse seculares y se quemaron numerosas escrituras preciosas. Hasta 1976, de los 2.700 templos originalmente en el Tíbet, solo quedaban 8. El templo Jokhang, construido hace más de 1.300 años antes de la dinastía Tang, y el templo más importante del Tíbet, también fue saqueado durante la Revolución Cultural. En China, el cultivo del taoísmo tiene una historia antigua. Hace más de 2.500 años, Lao Tzu dejó atrás el Dao De Jing, que comprende 5.000 caracteres. Es la esencia del cultivo taoísta. La propagación del Dao De Jing no se limitó a los países orientales. Fue traducido a las lenguas nativas de muchos países occidentales. Sin embargo, durante la Revolución Cultural, Lao Tzu fue criticada como hipócrita y el Dao De Jing fue considerado superstición feudal. Las creencias fundamentales del confucianismo fueron la benevolencia, la rectitud, la disposición moral para hacer el bien, la conducta apropiada, la sabiduría y la confianza. Confucio estableció los estándares morales por generaciones. Durante la Revolución Cultural, los rebeldes de Beijing llevaron a los guardias rojos a Khufu, la ciudad natal de Confucio, donde sabotearon y quemaron libros antiguos y aplastaron miles de lápidas históricas, incluida la de Confucio. En 1974, el Partido Comunista inició otro movimiento para criticar a Confucio. El partido consideró que el pensamiento tradicional del confucianismo, cómo se debe vivir y los estándares morales que se deben defender, carecen de valor. Aún más brutal y trágica fue la persecución iniciada en julio de 1999 por el entonces líder del partido Jiang Zemin del Falun Gong, también conocido como el Falun Dafa, y sus cultivadores que practican la verdad, la compasión y la tolerancia. Además, el partido realiza la extracción de órganos de practicantes vivos del Falun Gong, un crimen que nunca antes ha existido en el planeta. Durante unas pocas décadas, el Partido Comunista Chino devastó por completo la cultura tradicional de China, los valores morales y las creencias sobre el autocultivo por valor de miles de años. Como resultado, las personas ya no creían en los dioses, se apartaban de los dioses y experimentaban un vacío espiritual y la corrupción de los valores morales. Así, la sociedad empeoró día a día. En el oeste, infiltrándose y restringiendo las religiones. El demonio del comunismo también hizo arreglos sistemáticos para atacar a los creyentes religiosos en partidos no comunistas. A través del Partido Comunista de la Unión Soviética y el Partido Comunista Chino, utilizó el dinero y los espías para infiltrarse en las instituciones religiosas de otros países bajo el pretexto de intercambio religioso, para distorsionar las creencias rectas o para atacarlas directamente e introducir ideologías socialistas y comunistas en la religión. Esto llevó a los creyentes a continuar adorando y practicando en religiones que habían sido cambiadas por la ideología comunista. La infiltración de la religión. Curtis Bowens, productor del documental Agenda, Grinding America Down, encontró el testimonio dado ante el Congreso en 1953 por Manning Johnson, un miembro de alto nivel del Partido Comunista. Johnson dijo:
Una vez que el Kremlin estableció la táctica de infiltrarse en las organizaciones religiosas, la mecánica real de implementar la nueva línea fue una cuestión de seguir las experiencias generales del movimiento de la Iglesia Viva en Rusia, donde los comunistas descubrieron que la destrucción de la religión podía continuar mucho más rápido a través de la infiltración de la Iglesia por los agentes comunistas que operan dentro de la misma Iglesia. En general, la idea era desviar el énfasis del pensamiento clerical de lo espiritual a lo material y lo político. Por supuesto, político significa política basada en la doctrina comunista de la conquista del poder. En lugar de hacer hincapié en lo espiritual y en lo que concierne al alma, lo nuevo y lo más importante fue tratar los asuntos que, en general, condujeron hacia el programa comunista de demandas inmediatas. Estas demandas sociales, por supuesto, eran de tal naturaleza que luchar por ellas tendría que debilitar nuestra sociedad actual y prepararla para la conquista final por parte de las fuerzas comunistas. El mal del comunismo actuó de esa manera. Por ejemplo, algunos marxistas fueron encubiertos para infiltrarse en iglesias cristianas en los Estados Unidos. Comenzaron a ingresar en los seminarios entre los 80 y los 90 y se educaron poco después de la generación de sacerdotes y pastores, quienes luego influyeron en la religión en los Estados Unidos. El historiador búlgaro Momchil Metodiev, después de una extensa investigación en los archivos de la Guerra Fría del Partido Comunista Búlgaro, reveló el hecho de que la red de inteligencia comunista de Europa del Este colaboró estrechamente con los comités religiosos del partido para influir e infiltrarse en las organizaciones religiosas internacionales. En una escala global, una organización que fue significativamente infiltrada por el comunismo de Europa del Este fue el Consejo Mundial de las Iglesias. Establecido en 1948, el CMI es una organización cristiana intereclesiástica mundial. Sus miembros incluyen iglesias de varias formas, principalmente del cristianismo, que representan alrededor de 590 millones de personas en 150 países diferentes. El CMI es, pues, una fuerza importante en los círculos religiosos mundiales. Sin embargo, el CMI fue la primera organización religiosa internacional en aceptar a los países comunistas, incluidos la Unión Soviética y sus estados subordinados, como miembros durante la Guerra Fría y en aceptar también el apoyo financiero de los países comunistas. La infiltración comunista del CMI incluyó importantes victorias, como la elección del obispo metropolitano ortodoxo ruso de Leningrado, Nikodim, como presidente de la CMI en 1975. Otra victoria fue el papel de décadas desempeñado por el espía comunista búlgaro Todor Savev, quien se desempeñó como secretario general adjunto del CMI entre 1979 y 1993. Metodiev señala que en la década de 1970, Nikodim lideró la infiltración bajo las instrucciones de la KGB con el apoyo de obispos y agentes en Bulgaria. Basado en un archivo de la KGB publicado en 1969, el historiador y profesor de la Universidad de Cambridge, Christopher Andrew, escribe que durante la Guerra Fría, importantes representantes de la Iglesia Ortodoxa rusa en el CMI trabajaron en secreto para la KGB, ejerciendo una influencia encubierta en las políticas y operaciones del CMI. Un archivo de la KGB publicado en 1989 muestra que estos representantes de la Iglesia Ortodoxa rusa, controlados por la KGB, insertaron con éxito su agenda en las comunicaciones públicas del CMI. Si entendemos cómo los comunistas de Europa del Este se infiltraron y manipularon a las iglesias, no es difícil entender por qué el CMI ignoró la oposición de sus miembros e insistió en financiar el Frente Patriótico de la Unión Nacional Africana de Zimbabue, ZANU-PF, en enero de 1980. El ZANU-PF era un grupo notorio de guerrilleros comunistas que se sabía que asesinaban misioneros y derribaban aviones comerciales. El CMI también fue infiltrado por el Partido Comunista Chino a través del Consejo Cristiano Chino, una herramienta del partido para controlar la religión. El Consejo es el único representante oficial de la China comunista en el CMI y debido a las influencias monetarias de otra índole, el CMI ha ido acompañando durante años los intereses del Partido Comunista Chino.
El secretario general del CMI visitó oficialmente China a principios del 2018 y se reunió con varias organizaciones cristianas controladas por el partido, entre ellas el Consejo Cristiano Chino, el Comité Nacional del Movimiento Autónomo Patriótico de las Iglesias Protestantes en China y la Administración Estatal de Religiosos. En China, el número de miembros de grupos cristianos no oficiales, iglesias clandestinas, es mucho mayor que los oficiales. Sin embargo, los delegados del CMI no se reunieron con ningún grupo cristiano no oficial para evitar la fricción con Pekín. La restricción de la religión. La infiltración del espectro comunista es omnipresente en Occidente y la religión ha sido golpeada por ideologías y comportamientos que vilipendian a Dios. Ideas como la separación de la Iglesia y el Estado y la corrección política derivadas del comunismo se han utilizado para marginar y sabotear las religiones justas y ortodoxas. Los Estados Unidos fueron construidos como una nación bajo Dios. Todos los presidentes de los Estados Unidos, cuando juran, ponen una mano sobre la Biblia y piden a Dios que bendiga a Estados Unidos. Hoy en día, cuando las personas religiosas critican los comportamientos, ideas y políticas que se apartan de los dioses, o cuando hablan en contra del aborto o la homosexualidad, de que están prohibidos por Dios, los comunistas en los Estados Unidos o la izquierda militante pasan a la ofensiva. Utilizan la separación de la Iglesia y del Estado para decir que la religión no debe tener nada que ver con la política y por lo tanto buscan restringir la voluntad de Dios y las advertencias y limitaciones en el comportamiento humano establecidas por los dioses. Durante miles de años los dioses se han dado a conocer a aquellos que tienen fe. Las personas fieles con creencias rectas representaron a la mayoría de la sociedad en el pasado y tuvieron una influencia tremendamente positiva en la moralidad social. Hoy, las personas solo pueden hablar sobre la voluntad de Dios en la iglesia. Fuera de la iglesia no pueden criticar o resistir los intentos de socavar los parámetros de Dios para la conducta humana. La religión casi ha perdido su función de mantener la moral de la sociedad y como resultado, la moral en los Estados Unidos se ha derrumbado como un desprendimiento de tierras. En los últimos años, la corrección política se ha promovido a nuevas alturas, hasta el punto de que las personas dudan en decir Feliz Navidad en un país que fue fundado en el cristianismo. Esto sucede solo porque algunos afirman que es políticamente incorrecto y que hiere los sentimientos de los no cristianos. De manera similar, cuando las personas hablan abiertamente de su creencia en Dios o rezan a Dios, algunos afirman que esto es discriminatorio contra las personas con otras creencias, incluidos los no creyentes. El hecho es que a todas las personas se les debe permitir expresar sus creencias, incluido el respeto por sus dioses, a su manera, y esto no tiene nada que ver con la discriminación. En las escuelas ahora, las clases que involucran creencias rectas y valores tradicionales no pueden ser enseñadas. Los maestros no deben hablar de creación, debido a que la ciencia aún tiene que probar la existencia de Dios. La ciencia también tiene que demostrar el ateísmo y la evolución, pero estas teorías se enseñan como verdad en las escuelas. El discurso que ataca, rechaza y vilifica a los dioses, por otro lado, está protegido y glorificado bajo la bandera de la libertad de expresión. La infiltración de la sociedad por parte del espectro comunista y sus restricciones contra la manipulación de la religión, la cultura, la educación, las artes y la ley es una cuestión sumamente compleja y sistémica. Sin duda discutiremos esto en otros episodios del podcast. La retorcida teología del espectro comunista. En el siglo pasado, varias teologías distorsionadas ganaron popularidad a medida que el pensamiento comunista se extendía por el mundo religioso, subvirtiendo al clero e infiltrándose y corrompiendo sutilmente las religiones ortodoxas. El clero interpretó sin vergüenza las escrituras de acuerdo con sus caprichos, distorsionando las justas enseñanzas dejadas por seres iluminados de las religiones ortodoxas. Especialmente en la década de 1960, la teología revolucionaria, la teología de la esperanza, la teología política y otras teologías distorsionadas, saturadas en el pensamiento marxista, sembraron el caos en el mundo religioso. Muchos sacerdotes de América Latina fueron educados en seminarios europeos en el siglo pasado y fueron profundamente influenciados por las nuevas teorías teológicas que habían sido adulteradas por las tendencias comunistas. La teología de la liberación estuvo activa en Latinoamérica en el siglo XX durante los años 60 y 80. Su principal representante fue el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez.
Esta teología introdujo la lucha de clases y el pensamiento marxista directamente en la religión e interpretó que la compasión de Dios por la humanidad significa que los pobres deben ser liberados y por lo tanto que los creyentes religiosos deben participar en la guerra de clases para que los pobres puedan alcanzar el mismo estatus. Esta escuela de pensamiento usó las instrucciones del Señor para que Moisés guíe a los judíos fuera de Egipto como la base teórica de la creencia de que el cristianismo debe liberar a los pobres. Esta teología emergente, que enfatiza la guerra de clases y el establecimiento del socialismo, fue muy alabada por Fidel Castro, el líder del Partido Comunista en Cuba, aunque la Iglesia Católica tradicional ha resistido la proliferación de esas llamadas teologías emergentes. El nuevo Papa, nombrado en 2013, invitó al representante de teología liberal Gutiérrez a asistir a una conferencia de prensa en el Vaticano el 12 de mayo de 2015 como un invitado especial, mostrando así la aceptación tácita de la Iglesia Católica actual y el apoyo a la teología de la liberación. La teología de la liberación primero se extendió a través de Sudamérica y luego a través del mundo. En varias partes del mundo han aparecido muchas teologías emergentes similares a la teología de la liberación, como teología negra, teología de las mujeres, teología de la muerte de Dios, teología liberal e incluso teología queer. Las teologías han perturbado enormemente las creencias católicas cristianas y otras creencias ortodoxas en todo el mundo. Durante la década de 1970 en Estados Unidos, el líder del infame Templo del Pueblo de los Discípulos de Cristo, o Templo de los Pueblos, quien se llamó a sí mismo la reencarnación de Lenin, era un creyente marxista y estableció las enseñanzas originales del marxismo, el leninismo y el pensamiento de Mao Zedong como la doctrina del Templo de los Pueblos. Afirmó que estaba haciendo proselitismo en los Estados Unidos para lograr sus ideales comunistas. Después de asesinar al congresista estadounidense Leo Ryan, quien estaba investigando denuncias contra el culto, el líder del culto sabía que sería difícil para él escapar, por lo que forzó cruelmente a sus seguidores a cometer suicidio en masa. Incluso mató a los que no estaban dispuestos a suicidarse con él. Al final, más de 900 personas se suicidaron o fueron asesinadas. Este culto empañó la reputación de las religiones y afectó negativamente la fe justa que las personas tenían en las religiones ortodoxas. Por lo tanto, tuvo un serio impacto negativo en las personas en general. El caos religioso. El libro The Naked Communist, publicado en 1958, enumera 45 objetivos en los Estados Unidos para que el comunismo lo destruya. Sorprendentemente, la mayoría de los objetivos ya se han alcanzado. El número 27 de la lista dice: infíltrate en las iglesias y reemplaza la religión revelada con la religión social. Desacredita a la Biblia. En el sector religioso actual, las tres religiones ortodoxas originales, en particular el cristianismo, el catolicismo y el judaísmo, denominadas en conjunto las religiones reveladas, han sido demoníticamente alteradas y controladas por el espectro comunista y han perdido las funciones que tenían en sus formas originales. Las nuevas denominaciones establecidas o alteradas por los demonios con los principios y conceptos comunistas se han convertido en promulgaciones aún más directas de la ideología comunista. Las religiones fueron piedras angulares importantes para mantener las operaciones normales y sin problemas del mundo occidental, pero se han deformado más allá del reconocimiento del espectro comunista. Hoy en día, en las iglesias de varias religiones, muchos obispos y sacerdotes promulgan teologías desviadas, al mismo tiempo que corrompen y se juntan con sus seguidores en una serie de escándalos sin parar. Muchos creyentes van a la iglesia porque piensan que es algo civilizado o incluso una forma de entretenimiento o vida social, pero no están realmente comprometidos a cultivar su carácter. Las religiones han sido corrompidas desde dentro. El resultado es que las personas pierden su confianza en las religiones y sus creencias rectas en los budas, daos y dioses. En consecuencia, terminan abandonando sus creencias. Si el hombre no cree en lo divino, los dioses no lo protegerán y en última instancia la humanidad será destruida. El 29 de julio de 2017, el Departamento de Policía de Victoria en Australia organizó una breve conferencia de prensa para anunciar que debido a los cargos formulados por varios demandantes, el cardenal australiano George Pell se enfrentaría a las acusaciones relacionadas con delitos sexuales.
Pell se convirtió en arzobispo de Melbourne en 1996 y cardenal en 2003. En julio del 2014, bajo la asignación del Papa Francisco, Pell asumió la responsabilidad de supervisar todas las transacciones financieras en el Vaticano. Manejaba un enorme poder y era la persona número 3 en el Vaticano. En 2002, el Boston Globe publicó una serie de informes sobre el abuso sexual de niños por parte de sacerdotes católicos en los Estados Unidos. La investigación de los reporteros reveló que durante varias décadas, cerca de 250 sacerdotes de Boston habían abusado sexualmente de los niños y que la iglesia, en un intento por encubrirlos, cambió de lugar a miembros del clero de una zona a otra, en lugar de informar a la policía. Los sacerdotes continuaron molestando a los niños en las nuevas áreas, creando así aún más víctimas. Eventos similares se extendieron rápidamente a través de los Estados Unidos. Las revelaciones se extendieron a los sacerdotes en otros países con presencia católica como Irlanda, Australia y otros. Otros grupos religiosos comenzaron a denunciar públicamente la corrupción de la Iglesia Católica Romana. Finalmente, bajo la presión pública, se obligó a San Juan Pablo II a celebrar una conferencia en el Vaticano para los cardenales católicos de los Estados Unidos, en la cual el Vaticano admitió que el abuso sexual de niños es un delito y declaró que la estructura administrativa de la Iglesia sería reformada. Además, la Iglesia expulsaría a los sacerdotes que tenían hijos sexualmente abusados y los criminales serían encarcelados. La Iglesia hasta el momento ha pagado más de 2.000 millones en acuerdos por los abusos. Quitar dinero a los creyentes en nombre de la religión también ha sido una ocurrencia en común. Por ejemplo, en China, varias religiones han malversado el dinero al aprovechar la fe de los creyentes de los budas, daos y dioses, convirtiendo a la religión en un negocio. El dinero se cobra para ceremonias religiosas y para adorar quemando incienso con tarifas que a veces llegan a 100.000 yuanes, aproximadamente unos $15.000. Se han construido más iglesias y templos que se ven aún más espléndidos en la superficie, mientras que la creencia justa en Dios disminuye. Los discípulos que genuinamente cultivan son cada vez menos. Muchos templos e iglesias se han convertido en lugares de reunión para espíritus malignos y fantasmas, y los templos en China se han convertido en sitios turísticos comercializados donde los monjes ganan salarios y los abadúes budistas y taoístas presiden como directores ejecutivos. Durante la llamada ola de estudio del informe número 19 del Congreso del Partido Comunista Chino, el vicepresidente de la Asociación Budista de China afirmó en un programa de capacitación para el espíritu del 19º Congreso que el informe del 19º Congreso es la escritura budista contemporánea y lo he copiado a mano 3 veces. También afirmó: el Partido Comunista Chino es el Buda y el Bodhisattva de hoy, y el informe del 19º Congreso es una escritura budista contemporánea en China y brilla con los rayos brillantes del Partido Comunista. También hubo personas que llamaron a los creyentes budistas a seguir su ejemplo y aplicar el método de copiar a mano las escrituras para copiar a mano el informe del Congreso número 19 con un corazón devoto para que puedan experimentar la iluminación. Cuando este informe de noticias se publicó en el Instituto Budista Nanhai, en la provincia de Hainan, provocó una enorme controversia y finalmente se eliminó. Sin embargo, el informe se difundió ampliamente en Internet. Este incidente muestra que el budismo oficial en China está lleno de políticos y no es fundamentalmente una comunidad de cultivación. En cambio, el budismo oficial de China se ha convertido en una herramienta utilizada por el Partido Comunista Chino para su trabajo en el Frente Unido. Durante más de 1000 años, los obispos de todo el mundo fueron nombrados o reconocidos directamente por el Vaticano. Los 30 o más obispos previamente reconocidos por el Vaticano en la región china no han sido reconocidos por el Partido Comunista Chino. Del mismo modo, el Vaticano y los católicos leales a él en China, particularmente los creyentes clandestinos, no han reconocido a los obispos designados por el Partido Comunista. Sin embargo, bajo la constante coerción y la incitación del Partido Comunista, el nuevo Papa ha iniciado recientemente conversaciones con el Partido Comunista que parecen estar dispuestos a proporcionar el reconocimiento del Vaticano a los obispos nombrados por el partido. Por lo tanto, los obispos nombrados previamente por el Vaticano serían marginados. La Iglesia es una comunidad de fe cuyo propósito es permitir a los creyentes cultivar y elevar su moral y finalmente regresar al cielo.
cuando se hacen tratos en el mundo humano con un espíritu maligno en rebelión contra Dios, donde se le permite al espectro comunista organizar y nombrar obispos y así encargarse de asuntos relacionados con la creencia de decenas de millones de católicos en China, ¿cómo se vería Dios en el asunto? ¿De qué depara el futuro para las decenas de millones de católicos en China? En China, un país con una rica cultura tradicional, el espectro del comunismo arregló minuciosamente un sistema que destruyó violentamente la cultura tradicional, destruyó las religiones ortodoxas y aniquiló los cuerpos físicos de las personas, al mismo tiempo que desmoraliza a la sociedad y rompe la conexión entre el hombre y los dioses, todo con el propósito de destruir completamente a las personas. En Occidente y en otras partes del mundo, el espectro utilizó el engaño y la infiltración para satanizar las religiones ortodoxas y confundir y engañar a la gente para que renuncie a estas creencias, los dioses, hasta que enfrentan la destrucción total. No importa qué medios haya utilizado el espectro, el objetivo final es el mismo: destruir a la humanidad. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado. Para mí es un programa bastante revelador. Yo, por parte de lo que se señala aquí en este texto, en esta compilación que he hecho, lo que señalan de la persecución de los budistas en China es algo que yo he escuchado de primera mano, ya que tuve un amigo que era monje Shaolin y me contó exactamente esta misma historia, cómo perseguían a sus maestros, cómo aniquilaban las bibliotecas, cómo perseguían a los distintos monjes y metiéndolos muchas veces a ellos presos. De hecho, esta misma persona, a mí, este monje Shaolin, a mí me contó en persona de que un amigo de él fue, su maestro, fue perseguido por el régimen y ellos tuvieron que ir a una prisión a rescatarlo y después llevárselo a las montañas para ocultarlo. Todo esto es absolutamente una realidad, lo que está sucediendo. Y este espectro del comunismo, en cómo se ha infiltrado tanto en la Unión Soviética y luego en China, son dos de los ejemplos más importantes de las técnicas que se están utilizando para justamente destruir a nuestra sociedad. Si bien es cierto, esto ha sido solamente una pincelada, ya que falta por profundizar muchísimo más aún en el tema de la Iglesia Católica. Esta es solamente una pincelada para que se alcancen a dar cuenta cuál es el verdadero espectro de lo que aquí está pasando en el fondo. Recuerden compartir nuestros programas. Recuerden darle like si les gustó el video y asegúrense de darle like una vez que dejan la caja de comentarios, de una vez que ya dejaron su comentario. Si es que quieren comentar y me quieren decir qué es lo que piensan ustedes de este capítulo, vuelvan a subir arriba a donde está el video y le vuelven a dar y le dan like, porque si no se borra el like. Hay un problema ahí con, no lo quiero atribuir a la censura, casi todos los videos están con ese mismo problema justamente. Así que los invito a quedarse conectados en el programa, a seguir conectados en Contracultura. Esta semana he estado con algunos otros temas, pero ya voy retomando nuevamente el canal. Los invito a apoyarnos en nuestra campaña en Patreon y recuerden, en la descripción del video van a encontrar todos los links de donación en distintas monedas para que puedan hacer un aporte al canal que nos ayuda a seguir haciendo este trabajo. Nos vemos entonces en el próximo programa del podcast de Contracultura. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta la próxima.